El estruendo de un disparo resonó en las polvorientas calles de Del Rio, Texas, en 1876. El mundo de Genevieve Fairchild se hizo mil pedazos. Se quedó paralizada en la acera de madera. La carta en sus manos temblorosas traía noticias mucho peores que la muerte de su esposo. Él había apostado todo lo que tenían, incluyéndola a ella. Señora Fairchild, dijo el sheriff Tanner con gravedad, quitándose el sombrero al acercarse. Lamento informarle que la subasta tendrá lugar mañana al mediodía. A Genevieve se le hizo un nudo en la garganta. Sus ojos color miel se abrieron con incredulidad. Seguro que debe haber algún error. Ya no se puede vender a la gente en este país. No es esclavitud, señora, aclaró el sheriff con aspecto incómodo. Es un contrato de trabajo. 7 años de servicio para saldar las deudas de Warren. La ley es clara al respecto en Texas. Las deudas de un hombre no mueren con él cuando hay una garantía mencionada en los pagarés de juego. A los 32 años, Genevieve creía que su vida estaba resuelta. Después de casarse con Warren Fairchild hacía 5 años, había dejado su puesto de maestra en Boston. Lo hizo para seguir sus sueños hacia el oeste. Sueños que se habían hecho polvo junto con sus promesas. Lucharé contra esto, dijo ella, apretando la carta con tanta fuerza que la arrugó. El sheriff Tanner suspiró. El juez de circuito ya lo ha aprobado. Howholm y sus acreedores se aseguraron de que todo fuera legal. Lo siento, señora Fairchild. Esa noche, Genevieve se sentó sola en lo que había sido su hogar. Una modesta casa de 2 pisos en las afueras del pueblo. Mañana pertenecería a otra persona. Junto con los muebles, el negocio mercantil de Warren y, al parecer, su libertad. La lámpara de queroseno proyectaba largas sombras por el suelo mientras contemplaba la posibilidad de huir. Pero, ¿a dónde iría? Warren la había dejado sin un centavo. Ni siquiera tenía suficiente para un billete de diligencia. Abrió su baúl y sacó su mejor vestido. Era de seda de un verde intenso que complementaba su cabello castaño rojizo. Si iba a ser humillada, lo afrontaría con dignidad. Cuando el alba despuntó sobre las colinas que rodeaban del río, Genevieve se recogió el pelo con cuidado. Sus dedos trabajaban metódicamente, a pesar de que su corazón latía con fuerza. Se lavó la cara con agua fría, intentando borrar las huellas de una noche sin dormir. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer que apenas reconocía, pálida, demacrada, pero con una determinación en la mandíbula que no había tenido antes. A las 11:30, una multitud se había congregado en la plaza del pueblo. Genevieve estaba de pie en un extremo, envuelta en un chal a pesar del cálido aire de mayo. Observaba cómo Victor Halcombe, el principal acreedor de Warren y dueño del Salón del Pueblo, supervisaba la subasta de sus posesiones. Cada objeto representaba un trozo de su vida que se desmantelaba ante sus ojos. Y ahora, anunció Holcomb, con una voz que resonó en toda la plaza, el último artículo para saldar las considerables deudas del difunto señor Fairchild. Su mirada encontró a Genevieve entre la multitud. «Acérquese, señora Fairchild». Sintió las piernas como si fueran de plomo, mientras se abría paso entre la multitud. Los susurros la seguían como serpientes, algunos de compasión, otros cruelmente divertidos. Mantuvo la mirada fija en un punto por encima de sus cabezas, negándose a reconocer sus miradas. «Un contrato de trabajo de 7 años», continuó Holcomb, desenrollando un documento de aspecto oficial. «El portador obtiene plenos derechos sobre los servicios domésticos de la señora Fairchild. Esto será hasta que la deuda de $2,000 quede satisfecha». Genevieve luchó contra las náuseas que le subían por la garganta. Servicios domésticos, un bonito eufemismo para lo que equivalía a servidumbre por contrato. «La puja comienza en $500, anunció Holcomb. «550», gritó una voz entre la multitud. Era el señor Peterson, el banquero que siempre la miraba demasiado tiempo cuando visitaba el banco con Warren. «600», respondió otro. El ranchero viudo Simmons, conocido por hacer trabajar a sus peones hasta el agotamiento. La puja continuó, y cada aumento hundía a Genevieve más en la desesperación. Eran sus vecinos, gente a la que había saludado en la calle, a la que había servido té en su casa. «850», gritó Peterson de nuevo.
900, replicó Simmons. 1000, dijo una nueva voz, profunda, firme, cortando la plaza como un cuchillo. La multitud se apartó, revelando a un hombre alto que Genevieve nunca había visto. Llevaba ropa cubierta de polvo y un chaleco de cuero gastado. Su rostro estaba parcialmente ensombrecido por un sombrero de ala ancha. Un cinturón con una pistola colgaba abajo de sus caderas. La funda atada era la marca de alguien que sabía cómo usarla. Lucas Taylor, susurró alguien cerca. Del rancho White Rock. 1100, espetó Peterson, claramente molesto por el recién llegado. El desconocido, Lucas, dio un paso adelante. Sus espuelas tintinearon suavemente. 1500. Un silencio se apoderó de la multitud. Era un precio muy por encima del valor de mercado para un contrato así. 1600, intentó Simmons, pero su voz carecía de convicción. 2000, dijo Lucas con calma. El importe total de la deuda. Las cejas de Holcomb se arquearon. ¿Alguna otra oferta? Recorrió la multitud con la mirada, sin encontrar rivales. Vendido al señor Taylor por $2000. El corazón de Genevieve martilleaba en su pecho mientras el alto desconocido se acercaba. De cerca, pudo ver que era más joven de lo que había pensado al principio. Quizás unos 35 años. Su rostro estaba bronceado y curtido por el sol. Tenía arrugas alrededor de los ojos que hablaban de entrecerrarlos ante horizontes brillantes. Sus ojos eran de un azul sorprendente contra su piel oscurecida por el sol. «Firme aquí, Taylor», dijo Holcomb, ofreciéndole el contrato y una pluma. Lucas tomó la pluma, pero ignoró el contrato. En su lugar, se acercó a Genevieve. «Señora Fairchild», dijo, con la voz más baja ahora, «no creo que nos hayan presentado como es debido». Lucas Taylor. Ella lo miró, buscando en su rostro alguna pista sobre sus intenciones. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir. En lugar de responder, se volvió hacia Holcomb. «La deuda está saldada en su totalidad». Sacó un giro bancario y se lo entregó. Holcomb lo examinó cuidadosamente antes de asentir. «Es su propiedad, Taylor», dijo Holcomb, empujando el contrato hacia él de nuevo. Lucas tomó el contrato en sus manos. Lo miró durante un largo momento. Luego, para asombro de todos los presentes, lo partió por la mitad y luego en cuartos. Después dejó que los trozos cayeran al suelo polvoriento. «Nadie es dueño de otra persona», dijo, su voz resonando en la plaza repentinamente silenciosa. «La deuda está pagada. La señora Fairchild es libre de ir a donde le plazca». Genevieve lo miró conmocionada. «No lo entiendo. No hay nada que entender, señora. Las deudas de su marido están saldadas». Se inclinó el sombrero hacia ella. «Buenos días». Antes de que pudiera responder, él se dio la vuelta y empezó a alejarse. Dejó a Genevieve de pie en medio de los murmullos de asombro de la multitud. «Espere», gritó ella, recogiéndose las faldas y corriendo tras él. «Señor Taylor». Él se detuvo y se volvió hacia ella. «¿Por qué ha hecho eso?», preguntó ella. «Usted no me conoce». «No, señora, no la conozco», asintió él, «pero sé lo que está bien y lo que no». Miró hacia la plaza del pueblo, donde la gente todavía los observaba. «Quizás podríamos continuar esta conversación en un lugar menos público». Genevieve dudó solo un instante antes de asentir. «Mi casa, mi antigua casa, está al final de la calle». Caminaron en silencio. Genevieve era muy consciente de las miradas que los seguían. Cuando llegaron a la casa, se dio cuenta con una punzada de dolor de que ya no era suya. Sería vendida para cubrir otras deudas. «Me temo que no tengo dónde ofrecerle asiento», dijo avergonzada. «No se preocupe». «No pienso quedarme mucho tiempo», respondió Lucas. Se quedó de pie con el sombrero en las manos, estudiándola. «Señora Fairchild, he conseguido una habitación para usted en la pensión de la señora Wilson. Está pagada por 2 semanas. Eso debería darle tiempo para decidir qué quiere hacer». Atónita, Genevieve solo pudo mirarlo fijamente. «¿Por qué me está ayudando?». Una sombra cruzó su rostro. «Digamos que he visto lo que le pasan a la gente en su situación, y no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo volvía a ocurrir. No tengo nada con qué pagarle», dijo ella en voz baja. «No estoy pidiendo que me pague». Se puso el sombrero de nuevo. «La habitación es suya a partir de hoy. La señora Wilson la está esperando».
¿Y qué haré después? En 2 semanas, ¿qué se supone que debo hacer? No tengo dinero, ni perspectivas. La realidad de su situación empezaba a calar en ella. Lucas la miró pensativo. Entiendo que era maestra antes de casarse. Genevieve asintió, sorprendida de que supiera ese detalle. A Del Río le vendría bien una buena maestra. La escuela ha estado cerrada durante meses, desde que la señorita Jenkins se fue para casarse. Estoy en el consejo municipal. Podría interceder por usted. La esperanza brotó en su interior por primera vez en días. ¿Usted haría eso? Considere ese hecho. Se dirigió hacia la puerta. Tómese el día de hoy para recoger los efectos personales que pueda. Mañana enviaré un carro a por ellos. Cuando él alcanzó el pomo de la puerta, Genevieve lo llamó. Señor Taylor, gracias. No sé cómo podré. Viva bien su vida, señora Fairchild. Eso es agradecimiento suficiente. Con una inclinación de su sombrero, se fue. Genevieve se quedó en la casa vacía, escuchando el sonido de sus botas desvanecerse en el porche de madera. Por primera vez desde que recibió la noticia de la muerte de Warren, se permitió llorar. No de desesperación, sino de un abrumador alivio y confusión. No entendía por qué un extraño le mostraría tanta amabilidad. Esa tarde, Genevieve caminó a la pensión de la señora Wilson. Llevaba solo un pequeño bulto con objetos personales. Ropa, un cepillo para el pelo y un guardapelo con una foto de sus padres. Todo lo demás tendría que esperar al carro prometido. La señora Wilson, una viuda regordeta de unos 60 y tantos años, con ojos amables y un aire práctico, la saludó calurosamente. El señor Taylor me explicó su situación. Siento mucho lo de su marido, querida, y ese asunto de la subasta. Es una vergüenza. Le mostró a Genevieve una habitación pequeña pero ordenada en el segundo piso. No es lujosa, pero está limpia y es tranquila. Las comidas son a las 7, al mediodía y a las 6. No llegue tarde o se las perderá. Gracias, señora Wilson. El señor Taylor mencionó que había pagado por 2 semanas. Así es, y ha pagado por adelantado, además. La señora Wilson arregló las cortinas. Es un buen hombre ese Lucas Taylor. Es bastante reservado, pero siempre es justo. Lleva unos 5 años al frente del rancho White Rock. Lo levantó de la casi nada. Genevieve se sentó en el borde de la cama. Nunca lo había visto antes de hoy. No viene mucho al pueblo. Supongo que está demasiado ocupado con el rancho. La señora Wilson se dirigió a la puerta. Descanse ahora, querida. La cena es a las 6. Sola, Genevieve deshizo su escaso equipaje y contempló su futuro. ¿Podría realmente empezar de nuevo aquí en Del Río? El mismo pueblo donde todos habían sido testigos de su humillación. En la cena, conoció a los otros huéspedes. 2 hermanas ancianas que enseñaban piano, un joven dependiente de la tienda general y un médico viudo. Fueron educados pero curiosos, lanzándole miradas furtivas durante toda la comida. Las noticias viajaban rápido en los pueblos pequeños. ¿Es verdad que Lucas Taylor rompió su contrato allí mismo en la plaza? La menor de las hermanas preguntó finalmente, incapaz de contener su curiosidad. Mary, la regañó su hermana. No pasa nada, dijo Genevieve en voz baja. Sí, lo hizo. Todavía no entiendo por qué. El doctor Bennett, el viudo, intervino. Taylor no es de hacer gestos ostentosos. Si lo hizo, tuvo sus razones. Pero, ¿qué razones podría tener un extraño para ayudarme? Se preguntó Genevieve en voz alta. Quizás simplemente cree en hacer lo correcto, sugirió el doctor Bennett. O quizás tiene su propia historia con asuntos así. La conversación derivó hacia otros temas, pero Genevieve siguió preocupada con pensamientos sobre su misterioso benefactor. ¿Por qué un hombre que nunca había conocido gastaría tanto dinero en ayudarla, para luego marcharse sin esperar nada a cambio? A la mañana siguiente, fiel a su palabra, llegó un carro del rancho White Rock. El conductor, un viejo vaquero curtido llamado Josiah, se inclinó el sombrero ante Genevieve. El señor Taylor me envió a recoger sus cosas, señora. Me dijo que me llevara todo lo que usted señalara. Con la ayuda de Josiah, Genevieve rescató lo que pudo de su antigua casa. Sus libros, una mecedora que había sido de su madre, algunos utensilios de cocina y ropa. No era mucho, pero era algo para empezar.
El señor Taylor también me pidió que le diera esto, dijo Josiah, entregándole un sobre cuando terminaron de cargar. Dentro había una nota escrita con una letra firme y clara. Señora Fairchild, he hablado con el Consejo Municipal. Necesitan una maestra y estarían encantados de reunirse con usted mañana a las 10 en punto en el ayuntamiento, si le parece bien. El puesto paga $30 al mes, más alojamiento y comida en la escuela. Saludos, Lucas Taylor. Las lágrimas asomaron a los ojos de Genevieve. Un puesto. Independencia. Era más de lo que se había atrevido a esperar. Gracias, le dijo a Josiah. Por favor, dígale al señor Taylor que estoy muy agradecida. Josiah asintió, incómodo por la emoción en su voz. Es un buen jefe, el mejor para el que he trabajado. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para él? Preguntó ella, curiosa por saber más. Desde que compró White Rock hace 5 años. El lugar estaba muy deteriorado. El dueño anterior lo dejó abandonado. El señor Taylor lo transformó. Ahora tiene unos 20 peones, un buen rebaño de ganado. ¿Y lo dirige todo él solo? Sí. Nunca se casó. Vive solo en la casa grande, excepto por el cocinero y el ama de llaves. Una pareja de ancianos mexicanos llamados Ortiz. Con esa pequeña visión de la vida de Lucas Taylor, Josiah se inclinó el sombrero y se fue con sus pertenencias, prometiendo entregarlas en casa de la señora Wilson. La reunión con el Consejo Municipal al día siguiente fue mejor de lo que Genevieve podría haber esperado. Los 5 hombres, incluido el sheriff Tanner, y para su sorpresa, el doctor Bennett de la pensión, fueron respetuosos y directos. Necesitamos a alguien que pueda manejar a niños de todas las edades, explicó el alcalde Collins. Nuestra última maestra solo aguantó 3 meses antes de decidir que la vida en la frontera no era para ella. Enseñé en una escuela de una sola aula en Massachusetts durante 4 años antes de casarme, respondió Genevieve con confianza. Niños de 5 a 16 años. No me intimido fácilmente. Los hombres intercambiaron miradas de aprobación. Hay una vivienda detrás del aula, continuó el alcalde. Es básica, pero privada. El curso comenzaría en septiembre, pero necesitaríamos que empezara los preparativos el mes que viene. Eso sería perfecto, dijo Genevieve, con la esperanza floreciendo en su pecho. Hay una cosa más, añadió el sheriff Tanner, con aspecto incómodo. A algunas personas del pueblo podría no gustarles que usted enseñe a sus hijos, dados los recientes acontecimientos. Genevieve se puso rígida. No tenía conocimiento de las apuestas de mi marido. No he hecho nada malo. Nadie sugiere lo contrario, dijo rápidamente el doctor Bennett. Pero la gente habla. ¿Está preparada para eso? Ya he soportado la humillación pública, señores. Puedo soportar susurros y miradas si eso significa reconstruir mi vida. Después de unas cuantas preguntas más sobre su formación y su filosofía de enseñanza, el consejo votó por unanimidad ofrecerle el puesto. El alcalde Collins le estrechó la mano, dándole la bienvenida oficial como la nueva maestra de Del Río. Cuando la reunión concluyó, Genevieve se dio cuenta de que Lucas Taylor estaba de pie al fondo de la sala. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que él se escabullera por la puerta. Corrió tras él, alcanzándolo en los escalones del ayuntamiento. Señor Taylor, lo llamó. Él se volvió y por un momento a Genevieve le sorprendió cómo la luz del sol se reflejaba en sus ojos, haciéndolos parecer casi de un azul plateado. Señora Fairchild, reconoció él con un ligero asentimiento. Quería agradecerle por hablar con el consejo en mi nombre. Obtuvo el puesto por sus cualificaciones, dijo él simplemente. Yo solo sugerí que la consideraran. Sin embargo, estoy agradecida. Se acercó un paso más. Todavía no entiendo por qué me está ayudando. Una sombra pasó por su rostro. Digamos que creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Antes de que pudiera insistir, una voz llamó desde el otro lado de la calle. Taylor, justo el hombre que quería ver. Lucas hizo una ligera mueca. Disculpe, señora Fairchild. El deber me llama. Con una inclinación de su sombrero, se fue de nuevo, cruzando la calle para encontrarse con el gerente del banco. Durante las 2 semanas siguientes, Genevieve se adaptó a una rutina en la pensión mientras se preparaba para mudarse a la vivienda de la escuela. Pasaba los días explorando Del Río,
familiarizándose de nuevo con el pueblo. No como la esposa de Warren Fairchild, sino como Genevieve Fairchild, la nueva maestra. Los susurros la siguieron, como era de esperar. Algunas personas eran abiertamente hostiles, como Victor Halcombe, que se negó a atenderla cuando entró en su tienda. Otros, como la señora Peterson en la sombrerería, eran cautelosamente amables. No fue culpa suya lo que hizo Warren, dijo la señora Peterson mientras ayudaba a Genevieve a elegir tela para las nuevas cortinas de la escuela. Mi Henry dice que su marido llevaba años metido en líos con la gente equivocada. No tenía ni idea, admitió Genevieve. Siempre me dijo que el negocio iba bien. La señora Peterson chasqueó la lengua con simpatía. Los hombres y su orgullo prefieren morir antes que admitir el fracaso. Y en el caso de Warren, supongo que eso es exactamente lo que pasó. Genevieve visitaba la escuela a diario, limpiándola y preparándola para el próximo curso. El edificio era sólido, pero estaba descuidado, con ventanas polvorientas y rincones llenos de telarañas. La vivienda de la parte trasera constaba de dos pequeñas habitaciones, un dormitorio y una combinación de cocina y sala de estar. Era modesta, pero sería solo suya. Una tarde, mientras lavaba las ventanas de la escuela, un carro se detuvo fuera. Para su sorpresa, el propio Lucas Taylor saltó del asiento del conductor. Señor Taylor, lo saludó, apartándose un mechón de pelo de la cara. Esto es inesperado, señora Fairchild. Se quitó el sombrero, revelando un cabello del color de los campos de trigo a finales de verano. Estaba en el pueblo por negocios y pensé en ver cómo iba su progreso. Como puede ver, hay mucho que hacer, dijo ella, señalando las ventanas a medio limpiar y el interior, donde los pupitres estaban desordenados. ¿Puedo?, preguntó él, señalando la puerta. Por supuesto. Entró y su alta figura hizo que el aula pareciera más pequeña. Examinó el espacio con ojo crítico. El tejado parece sólido, pero esa pared del fondo tiene daños por agua. Sí, me di cuenta. El alcalde dice que enviarán a alguien a repararla antes de que empiece el curso. Lucas pasó una mano por uno de los pupitres, frunciendo el ceño ante las muescas en la madera. Estos han visto días mejores. Los niños siempre serán niños, dijo Genevieve con una sonrisa. Me preocupa más tener suficientes libros. Puede que pueda ayudar con eso. La miró a los ojos. Tengo una buena colección cogiendo polvo en el rancho. Nada lujoso, pero clásicos, historia, algunos textos de ciencias. Eso sería maravilloso, dijo ella, genuinamente complacida. El presupuesto de la escuela para libros nuevos es casi inexistente. Él asintió, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. En realidad, vine a darle esto. Genevieve lo tomó, curiosa. Al desenvolver el papel, apareció una pequeña campana de latón. Una campana de escuela, dijo ella, conmovida por la consideración del regalo. Toda maestra necesita una, dijo él, con un atisbo de sonrisa suavizando sus rasgos. Esta vino del este, tiene un buen sonido. La hizo sonar suavemente, y el tono claro llenó el aula. Es perfecta, gracias. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Genevieve se encontró estudiando su rostro. Notó la pequeña cicatriz en su barbilla, la forma en que una ceja estaba ligeramente más alta que la otra. Bueno, dijo él finalmente, poniéndose el sombrero de nuevo. Debería dejarla volver a su trabajo. Señor Taylor, dijo ella rápidamente, antes de que pudiera irse. ¿Le gustaría quedarse a tomar un té? Es lo menos que puedo hacer para agradecerle todo. La sorpresa brilló en su rostro, seguida de algo que podría haber sido placer. Es muy amable de su parte, pero no quiero molestar. No es ninguna molestia. Estaba a punto de tomar un descanso de todos modos. Señaló la pequeña estufa en la esquina donde había una tetera, a menos que tenga asuntos urgentes en otro lugar. Tras un momento de duda, él asintió. Un té estaría bien. Genevieve se ocupó de la tetera mientras Lucas se sentaba en uno de los pupitres de los alumnos. Parecía cómicamente grande en el pequeño espacio. Ella sonrió para sus adentros al verlo. ¿Algo divertido, señora Fairchild?, preguntó él, captando su sonrisa. Solo pensaba que parece un gigante en una casa de muñecas, admitió ella, sirviendo 2 tazas desconchadas que había encontrado en el armario. Para su sorpresa,
Él se rió, un sonido cálido y rico que transformó su rostro por completo. No me he sentado en un pupitre de escuela desde que tenía 16 años, aunque no creo que fuera mucho más pequeño entonces. ¿Dónde fue a la escuela?, preguntó ella, sirviendo el té. En Pensilvania, originalmente. Luego, después de que mis padres murieran, me mudé al oeste con mi tío. Terminé mis estudios en San Luis. Siento lo de sus padres, dijo ella en voz baja, entregándole una taza. Él se encogió de hombros. Fue hace mucho tiempo. La gripe se los llevó a ambos en una semana. Yo tenía 14 años. Debió de ser difícil. La vida a menudo lo es. Bebió un sorbo de su té. ¿Y su marido? ¿Cómo murió? Si no le importa que pregunte. Genevieve se sentó frente a él, acunando su taza. Le dispararon en un salón de San Antonio. Al parecer, acusó a alguien de hacer trampas en las cartas. ¿Iba a menudo a San Antonio? Más a menudo de lo que yo sabía, al parecer. Suspiró. Warren me decía que estaba expandiendo el negocio mercantil. En realidad, estaba apostando todo lo que teníamos. Lucas la estudió por encima del borde de su taza. No sospechaba, confiaba en él. La amargura en su voz la sorprendió incluso a ella. Tontamente, quizás. Llevábamos 5 años casados y yo creía en nuestra sociedad. Confiar no es de tontos, dijo Lucas en voz baja. Romper la confianza sí lo es. Sus miradas se encontraron y Genevieve sintió una extraña conexión con este hombre. Una comprensión que iba más allá de las palabras. Él sabía algo de traición. Lo presintió. El momento se rompió por el sonido de caballos afuera. Lucas se levantó y miró por la ventana. La diligencia ha llegado, observó. Lo que me recuerda que tengo correo que recoger. Por supuesto. Genevieve se levantó también, tomando su taza vacía. Gracias de nuevo por la campana y los libros. Cuando le venga bien traerlos. Haré que Josiah los entregue mañana, prometió. En la puerta se detuvo. Señora Fairchild, hay una fiesta en la iglesia este sábado. Todo el pueblo estará allí. Podría ser una buena oportunidad para que conozca a los padres de sus futuros alumnos. ¿Me está sugiriendo que asista?, preguntó ella, sorprendida por la invitación. Sugiero que podría ser beneficioso profesionalmente, aclaró él. Aunque habrá chismes, ya hay chismes, señor Taylor, será mejor que los enfrente directamente. Él asintió con aprobación. A las 7, entonces. Buenos días, señora Fairchild. Como prometió, Josiah llegó al día siguiente con 3 cajas de libros, muchos más de los que Genevieve había esperado. Había novelas de Dickens y Hawthorne, colecciones de poesía, historias de América y Europa, textos de ciencias e incluso un atlas bellamente ilustrado. El señor Taylor me dijo que le dijera que estos son una donación a la escuela, no un préstamo, explicó Josiah mientras la ayudaba a llevar las cajas adentro. Debe de haber más de 100 volúmenes aquí, se maravilló Genevieve, pasando los dedos por los lomos encuadernados en cuero. El señor Taylor siempre ha sido un hombre de lectura, dijo Josiah con un toque de orgullo. Tiene toda una biblioteca en la casa del rancho. Esa noche, mientras Genevieve inventariaba su inesperada fortuna literaria, descubrió pequeñas notas metidas en algunos de los volúmenes. Marcas del propietario anterior, supuso. En una copia de la Odisea, encontró una inscripción. Para Lucas, que encuentres tu camino a casa. Padre, Navidad de 1862. La naturaleza personal de la inscripción la hizo detenerse. No eran solo libros al azar. Eran parte de la colección personal de Lucas Taylor. ¿Por qué se desprendería de objetos tan sentimentales? Llegó la noche del sábado y Genevieve se vistió con esmero con su mejor vestido restante, un azul profundo que complementaba su tez clara. La señora Wilson la había ayudado a modernizarlo, añadiendo encaje en los puños y el cuello. «Estás preciosa, querida», le aseguró la señora Wilson mientras Genevieve se preparaba para salir. «Mantén la cabeza alta. No has hecho nada malo». La fiesta de la iglesia ya estaba en pleno apogeo cuando Genevieve llegó. Mesas cargadas de comida se alineaban en una pared mientras un pequeño grupo de músicos locales tocaba en la esquina. Casi todo el mundo de Del Río parecía estar presente, y un notable silencio se apoderó de la multitud cuando ella entró. El doctor Bennett fue el primero en acercarse a ella. «Señora Fairchild, me alegro de que haya venido. Permítame presentarle a algunos de los padres».
Agradecida por su amabilidad, Genevieve le permitió que la guiara entre la multitud, haciendo presentaciones. Algunas personas fueron acogedoras, otras fríamente educadas, y unas pocas abiertamente hostiles. Particularmente, un grupo de mujeres liderado por la señora Halcombe, la esposa de Victor. No estoy segura de enviar a mi Emaine a la escuela este trimestre, dijo la señora Holcomb en voz alta mientras Genevieve pasaba. He oído que la nueva maestra tiene una moral cuestionable. Genevieve sintió que le ardían las mejillas, pero siguió caminando con la cabeza alta. No le haga caso, murmuró el doctor Bennett. Su marido probablemente perdió dinero cuando el suyo murió sin pagar sus deudas. Parece que he heredado los enemigos de Warren junto con sus deudas, observó Genevieve. Y algunos amigos también, dijo una voz familiar detrás de ella. Se volvió y encontró a Lucas Taylor de pie allí. Parecía sorprendentemente formal, con un traje oscuro y limpio, y el pelo bien peinado. Sin su habitual polvo del camino y su sombrero, parecía más joven, aunque no menos imponente. Señor Taylor lo saludó con una pequeña sonrisa. No esperaba verlo aquí. Las fiestas de la iglesia son una de las pocas ocasiones que me arrastran al pueblo, admitió. Señora Fairchild, ¿le gustaría bailar? La invitación fue tan inesperada que Genevieve solo pudo mirarlo fijamente por un momento. Los músicos acababan de empezar un vals y las parejas se estaban formando en la improvisada pista de baile. Sí, gracias, consiguió decir finalmente. Mientras Lucas la conducía a la pista, era muy consciente de las miradas que los seguían. Colocó una mano respetuosamente en su cintura, tomó su mano derecha con la izquierda y la guió en el baile con una gracia sorprendente para un hombre tan alto. «Baila usted bien, señor Taylor», observó ella. «Mi madre insistió en que aprendiera. Dijo que ningún hijo suyo pisotearía una pista de baile como un oso herido». Genevieve se rió, relajándose ligeramente. Una mujer sabia. Su expresión se volvió pensativa. Creo que le habría caído bien. La naturaleza personal del comentario la tomó por sorpresa. «Apenas me conoce». «Soy un buen juez de carácter», respondió él simplemente. «Ha enfrentado la adversidad con dignidad. Eso dice mucho de una persona». Siguieron bailando, y Genevieve poco a poco se preocupó menos por los ojos que la observaban. Se hizo más consciente de su compañero de baile. La sólida fuerza de su mano en su cintura, el aroma limpio a jabón y algo únicamente suyo. La forma en que sus ojos se arrugaban ligeramente en las comisuras cuando casi sonreía. Cuando la música terminó, Lucas la acompañó a la mesa de refrescos y le sirvió una taza de ponche. «La gente está hablando», señaló ella, observando los susurros y las miradas dirigidas hacia ellos. «Que hablen», dijo él con desdén. «Del Río vive de los chismes. La semana que viene será otra cosa. ¿Por qué me pidió que bailara?» La pregunta le había estado rondando la mente. Lucas la miró directamente a los ojos, porque quería. Antes de que pudiera responder, el alcalde Collins se acercó con su esposa. «Taylor, justo el hombre que quería ver. Tenemos que discutir el asunto de los derechos de agua antes de la próxima reunión del consejo». Durante la siguiente hora, Genevieve circuló por la fiesta, conociendo a más gente del pueblo y a padres de posibles alumnos. Lucas se vio envuelto en conversaciones con otros rancheros y hombres de negocios, pero a menudo sentía sus ojos sobre ella desde el otro lado de la sala. Cuando la noche llegaba a su fin, apareció de nuevo a su lado. «¿Puedo acompañarla a la pensión, señora Fairchild?» El aire de la noche era agradablemente fresco después del calor de la concurrida sala de la iglesia. Caminaron en un cómodo silencio durante unos minutos, con los sonidos de la fiesta desvaneciéndose detrás de ellos. «Gracias por los libros», dijo Genevieve finalmente. «Son un regalo maravilloso para la escuela». «Me alegro de que se les dé un buen uso», respondió él. «Me di cuenta de que algunos son bastante personales», dijo ella con cuidado. «La copia de la Odisea de su padre». Lucas guardó silencio por un momento. «Los libros deben ser leídos, no acumular polvo en las estanterías». Aún así, fue generoso de su parte. Lo miró. «Ha sido muy amable conmigo, señor Taylor. Ojalá entendiera por qué». Él dejó de caminar y se volvió para mirarla. A la luz de la luna, su expresión era indescifrable. «Tiene que haber una razón para la amabilidad».
En mi experiencia, los hombres suelen querer algo a cambio, dijo ella sin rodeos. Un destello de algo, ira, dolor, cruzó su rostro. ¿Es eso lo que piensa de mí? No sé qué pensar de usted, admitió ella. Gastó $2,000 para liberarme de un contrato. Me consiguió un puesto. Ha donado libros a mi escuela. ¿Qué debo pensar de tanta generosidad por parte de un extraño? Lucas apartó la vista, apretando la mandíbula. Por un momento, Genevieve pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era baja. Cuando tenía 22 años, mi hermana se encontró en una situación similar a la suya. Su marido murió inesperadamente, dejando deudas de juego. Yo estaba fuera, llevando ganado a Kansas City. Para cuando volví, se detuvo, el dolor evidente en su voz. Para cuando volví, la habían obligado a firmar un contrato de trabajo con un hombre que se interrumpió incapaz de continuar. ¿Qué le pasó?, preguntó Genevieve con delicadeza. Se quitó la vida después de 3 meses. Las palabras fueron secas, sin emoción, pero el dolor detrás de ellas era palpable. Llegué demasiado tarde para ayudarla. No volveré a cometer ese error. El corazón de Genevieve se dolió por él. Siento mucho lo de su hermana. Fue hace mucho tiempo, dijo él, repitiendo sus palabras anteriores sobre sus padres. Pero cuando la vi a usted de pie en esa subasta, no pude dar la espalda. Habían llegado a la pensión. Lucas se detuvo al pie de los escalones, manteniendo una distancia respetuosa. Gracias por contármelo, dijo Genevieve en voz baja, y gracias por el baile. Él asintió, la vulnerabilidad de momentos antes oculta de nuevo tras su comportamiento reservado. Buenas noches, señora Fairchild. Buenas noches, señor Taylor. A medida que julio daba paso al agosto, Genevieve se instaló en su nueva vida en Del Río. Se mudó a la vivienda detrás de la escuela, haciendo suyo el pequeño espacio con las pocas posesiones que había salvado. El Consejo Municipal aprobó fondos para reparar la pared dañada por el agua, y varios padres se ofrecieron voluntarios para ayudar a limpiar y preparar el aula para el próximo curso. Lucas Taylor siguió siendo una presencia periódica en su vida. A veces pasaban semanas sin verlo. Luego aparecía inesperadamente, trayendo un pupitre reparado que había encontrado en el pueblo, ofreciendo consejos sobre un tejado con goteras, entregando más libros para la biblioteca de la escuela. Sus interacciones eran siempre educadas, a veces cálidas, pero nunca lo suficientemente personales como para hacer referencia a su conversación después de la fiesta de la iglesia. Una calurosa tarde de agosto, mientras Genevieve colocaba en filas los pupitres recién reparados, un alboroto afuera llamó su atención. Salió al porche de la escuela y vio un carro que bajaba a toda velocidad por la calle principal. El conductor estaba desplomado. La gente se apartó del camino mientras los caballos, asustados y sin control, corrían por el pueblo. Justo cuando el carro estaba a punto de chocar con un abrevadero, un jinete en un caballo castaño galopó a su lado. Saltó de su silla al carro y agarró las riendas, deteniendo gradualmente a los caballos en pánico. Era Lucas. Saltó del carro y bajó con cuidado al conductor inconsciente, uno de sus peones que Genevieve reconoció, al suelo. Una multitud se reunió rápidamente. «Que alguien llame al doctor Bennett», gritó Lucas, examinando una herida sangrante en el hombro del hombre. Genevieve se apresuró a acercarse. «Tráigalo a la escuela», le dijo a Lucas. «Está más cerca que la consulta del médico». Con la ayuda de varios transeúntes, llevaron al herido a la escuela y lo acostaron en el pupitre de Genevieve. Ella rápidamente apartó sus papeles y trajo agua limpia y un paño. «¿Qué ha pasado?», preguntó, ayudando a Lucas a quitarle la camisa empapada de sangre al hombre. «Un disparo», dijo Lucas sombríamente, revelando una fea herida en el hombro del peón. «Este es Miguel Rodríguez, uno de mis hombres. Salió esta mañana a revisar las cercas en el Rango Norte. El doctor Bennett llegó minutos después, con su maletín médico en la mano». «¿Un disparo?», preguntó, examinando inmediatamente la herida. «Eso parece», confirmó Lucas. «¿Se pondrá bien?». La bala lo atravesó limpiamente. Ha perdido sangre, pero si no se infecta, debería recuperarse. El doctor Bennett comenzó a limpiar la herida. «Señora Fairchild, podría hervir un poco de agua y necesitaré vendas limpias.
Mientras Genevieve se ocupaba de las peticiones del médico, Lucas despertó suavemente al herido. Los ojos de Miguel se abrieron, con la confusión evidente en su mirada. «Patrón», murmuró débilmente. «Estoy aquí, Miguel», dijo Lucas, con una voz inusualmente suave. «¿Qué ha pasado?» «Cuatreros», logró decir Miguel. «5 hombres llevándose ganado del pastizal norte. Intenté detenerlos. Me dispararon». La expresión de Lucas se endureció. «¿Reconociste a alguno de ellos?» Miguel negó con la cabeza. Luego hizo una mueca de dolor. Llevaban la cara cubierta, pero uno era pelirrojo. Lo vi cuando el viento le movió el pañuelo. «Descansa ahora», dijo Lucas, retrocediendo para dejar trabajar al médico. Genevieve trajo el agua caliente y el paño limpio que había rasgado de una sábana vieja. Mientras el doctor Bennett limpiaba y vendaba la herida, notó a Lucas paseando por el aula, con el rostro tenso de ira. «Estás pensando en ir tras ellos», dijo ella en voz baja cuando se apartaron para darle espacio al médico. Los ojos de Lucas se encontraron con los de ella. «Le dispararon a mi hombre y robaron mi ganado. ¿Qué quieres que haga?» «Espera al sheriff», sugirió ella. «Reúne una partida adecuada». «El sheriff Tanner está a 2 días de viaje, en la capital del condado», respondió Lucas. «Para cuando regrese, esos cuatreros estarán lejos con mi rebaño. Entonces, al menos no vayas solo», le instó. «Es demasiado peligroso». Algo en su tono hizo que él la mirara más de cerca. «¿Le preocupa mi seguridad, señora Fairchild?» «Por supuesto que sí», dijo ella, nerviosa por su mirada directa. «Ha sido amable conmigo. No me gustaría que le pasara nada». Un atisbo de sonrisa apareció en sus labios. «Llevo lidiando con alborotadores desde los 16 años, pero no iré solo. Llevaré a algunos de mis hombres». El doctor Bennett se unió a ellos. «Su hombre se recuperará, Taylor, pero necesita descanso y cuidados. Recomendaría que se quedara en el pueblo unos días para que pueda vigilarlo». «Puede quedarse en mi casa», decidió Lucas. «La señora Ortiz lo cuidará». «En realidad», intervino Genevieve, «podría quedarse aquí en la escuela. Tengo la habitación de invitados y estoy aquí todo el día. Sería más fácil para el doctor Bennett pasar a verlo». Ambos hombres la miraron sorprendidos. «Es muy generoso por su parte, señora Fairchild», dijo el doctor Bennett. «Pero podría no ser apropiado que una mujer soltera tenga a un hombre en su casa, aunque esté herido». «Soy viuda, no una joven soltera», le recordó. «Y el pueblo me contrató para ser responsable de los niños. Seguramente se puede confiar en mí para cuidar a un herido sin comprometer mi reputación». El doctor Bennett miró a Lucas, que parecía estar considerando la idea. «Sería conveniente», admitió Lucas. «Y Miguel es un buen hombre. No causaría ningún problema». «Entonces está decidido», dijo Genevieve con firmeza. «Puede quedarse en mi habitación de invitados hasta que esté lo suficientemente bien como para volver al rancho». Después de discutirlo un poco más, trasladaron a Miguel a la pequeña habitación en la vivienda de Genevieve. El doctor Bennett dejó medicinas e instrucciones, prometiendo volver por la mañana. «Necesito volver al rancho», dijo Lucas mientras estaban en el porche de la escuela. «Reunir a mis hombres, rastrear a esos cuatreros antes de que el rastro se enfríe». «Tenga cuidado», dijo Genevieve en voz baja. Él la estudió por un momento, con una expresión indescifrable. «Volveré a ver a Miguel mañana si puedo». Mientras lo veía alejarse a caballo, Genevieve se sorprendió de la profundidad de su preocupación por él. En los pocos meses desde que él había roto su contrato en la plaza del pueblo, Lucas Taylor se había vuelto importante para ella de maneras que no había previsto. Durante los 2 días siguientes, Genevieve cuidó de Miguel mientras continuaba con los preparativos para el curso escolar. El joven peón fue un paciente respetuoso, avergonzado por la molestia y agradecido por sus cuidados. «El señor Taylor es un buen hombre», le dijo Miguel la segunda tarde mientras le cambiaba el vendaje. «Me dio trabajo cuando nadie más contrataba a un mexicano. Paga salarios justos, trata a todos los hombres por igual». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él?», preguntó ella, curiosa por saber más sobre Lucas. «3 años. Era solo un muchacho cuando empecé. 17. Ahora soy su mejor vaquero». El orgullo coloreaba su voz a pesar de su debilidad. «¿Y vive solo en el rancho?». La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla.
Miguel le lanzó una mirada cómplice. Sí, solo, excepto por el señor y la señora Ortiz, que cuidan la casa. Muchas damas del pueblo intentan llamar su atención, pero se encogió de hombros. A él no le interesa. Genevieve sintió que se le calentaban las mejillas. No estaba insinuando. No pasa nada, dijo Miguel con una pequeña sonrisa. A usted la mira diferente. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, el sonido de caballos acercándose los interrumpió. Genevieve fue a la ventana y vio a Lucas desmontar junto con el sheriff Tanner y otros dos hombres que no reconoció. Fue a la puerta para recibirlos. Lucas parecía agotado, con barba de varios días y la ropa cubierta de polvo. Un pequeño corte marcaba su pómulo. Señor Taylor, dijo ella, su alivio al verlo vivo luchando con la preocupación por su aspecto. Está herido. No es nada, dijo él, aunque se tocó el corte con timidez. ¿Cómo está Miguel? Mejorando. El doctor Bennett dice que la herida está limpia. No hay signos de infección. Lucas asintió, luego señaló a los hombres detrás de él. El sheriff Tanner regresó antes de lo esperado. Atrapamos a los cuatreros cerca de la frontera con México. Los 5 están bajo custodia, confirmó el sheriff. Taylor aquí identificó el ganado como suyo por la marca. Llevaremos a los hombres a San Antonio para el juicio. Uno de ellos se resistió, añadió Lucas sombríamente. No será juzgado. El sheriff y su ayudante se fueron para asegurar a los prisioneros en la cárcel, dejando a Lucas de pie en el porche de la escuela con Genevieve. Debería dejarme limpiar ese corte, ofreció ella. Podría infectarse. Demasiado cansado para discutir, la siguió adentro. Genevieve lo sentó en la pequeña mesa de su cocina y le limpió suavemente la sangre seca de la cara. Estando tan cerca de él, podía oler el polvo del camino, el sudor y algo distintivamente masculino en él. Tenías razón sobre el pelirrojo, dijo Lucas mientras ella trabajaba. El líder de los cuatreros me guardaba rencor por haberlo despedido el año pasado. Me alegro de que los hayan atrapado, dijo ella, sus dedos trazando ligeramente el corte. No era profundo, pero dejaría una pequeña cicatriz. Lucas le agarró la muñeca de repente, su gran mano cálida alrededor de la de ella. Sus miradas se encontraron y Genevieve sintió una sacudida de algo eléctrico pasar entre ellos. Gracias, dijo él en voz baja, por cuidar de Miguel y por preocuparte por mí. No estaba preocupada, mintió ella sin convicción. Una sombra de sonrisa apareció en sus labios. Bueno, quizás un poco, admitió. Él todavía sostenía su muñeca, su pulgar rozando ligeramente su pulso. El simple contacto le provocó escalofríos en el brazo. Genevieve, dijo él en voz baja, usando su nombre de pila por primera vez. La intimidad de aquello le cortó la respiración. Sí. Antes de que pudiera continuar, Miguel llamó desde el dormitorio, rompiendo el momento. Lucas soltó su muñeca y se levantó. Debería ir a ver cómo está, dijo, su voz volviendo a su tono habitual de negocios. Genevieve se quedó en la mesa, con el corazón acelerado, preguntándose qué habría pasado si no los hubieran interrumpido. El nuevo curso escolar comenzó el primer lunes de septiembre. 23 estudiantes de entre 5 y 16 años llenaron la escuela. Sus rostros curiosos se volvieron hacia su nueva maestra. Genevieve se paró frente a ellos, campana en mano, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Buenos días, niños, los saludó. Soy la señora Fairchild y seré su maestra este año. Los niños más pequeños respondieron con entusiasmo, mientras que los mayores, especialmente los adolescentes, la miraban con escepticismo. Reconoció varias caras del pueblo, incluida la niña Holcomb, cuya madre aparentemente había decidido enviarla después de todo. Esa primera semana fue agotadora pero gratificante. Genevieve evaluó las habilidades de cada estudiante, los organizó en grupos de aprendizaje apropiados y estableció las reglas del aula. Para el viernes, incluso los estudiantes más reacios respondían a su estilo de enseñanza firme, pero amable. Miguel se había recuperado lo suficiente como para volver al rancho, aunque el doctor Bennett le aconsejó tareas ligeras durante unas semanas más. El propio Lucas había venido a recogerlo, agradeciendo de nuevo a Genevieve sus cuidados. La escuela parece haber empezado con buen pie,
observó mientras veían a Miguel acomodarse en el carro. Así es, asintió ella. Aunque tengo mucho trabajo con algunos de los chicos mayores. Han perdido mucha escolarización. Tienen suerte de tenerte, dijo Lucas, sus ojos azules cálidos al encontrarse con los de ella. Del Río necesitaba una buena maestra. Hubo un momento de silencio incómodo, ambos quizás recordando su momento interrumpido en la cocina. Bueno, dijo él finalmente, debería llevar a Miguel de vuelta al rancho. Buenos días, señora Fairchild. Señor Taylor, lo llamó mientras él se giraba para irse. El Festival de la Cosecha es el próximo fin de semana. ¿Asistirá? Él la miró, algo indescifrable en su expresión. ¿Le gustaría que asistiera Genevieve? El uso de su nombre de pila de nuevo le provocó un cálido rubor. Sí, dijo ella simplemente. Me gustaría. Él asintió, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. Entonces, allí estaré. El Festival de la Cosecha era la mayor celebración del año en Del Río. Todo el pueblo se reunía en la plaza para disfrutar de comida, música, juegos y bailes. Las mesas gemían bajo el peso de pasteles, carnes asadas y pan fresco. Se instalaron barriles de sidra de manzana y cerveza a la sombra de los robles. Los niños corrían riendo entre la multitud, jugando al pilla-pilla y a la rayuela. Genevieve llevaba su mejor vestido, uno de seda color óxido que complementaba su cabello castaño rojizo. Lo llevaba parcialmente suelto, sujeto con peinetas de Carrie prestadas por la señora Wilson. Como maestra, tenía ciertas obligaciones en el festival, como juzgar el concurso de ortografía de los niños y supervisar el juego de morder manzanas. Estaba tan ocupada con estas responsabilidades que no se dio cuenta de la llegada de Lucas hasta media tarde. Cuando finalmente lo vio al otro lado de la plaza, su corazón dio un salto inesperado. Estaba conversando con el alcalde Collins, pero pareció sentir su mirada, levantando la vista para encontrarse con sus dos ojos a través de la multitud. Le hizo un pequeño gesto con la cabeza, que ella devolvió con una sonrisa antes de volverse hacia los niños emocionados que esperaban el siguiente juego. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse y se encendieron faroles alrededor de la plaza, comenzó el baile. Genevieve se vio solicitada como pareja. Primero el Dr. Bennett, luego varios padres de sus alumnos. Disfrutó del baile, pero seguía buscando a Lucas, que parecía haber desaparecido. ¿Buscando a alguien, señora Fairchild?, preguntó una voz familiar a su lado. Se volvió y encontró a Lucas de pie allí, con un aspecto inusualmente formal, con una camisa blanca limpia y un chaleco oscuro. Se había recortado la barba y peinado el pelo, aunque ya empezaba a rizarse ligeramente en las puntas. Señor Taylor, lo saludó, incapaz de ocultar el placer en su voz. Empezaba a pensar que se había ido. Tenía que atender a mi caballo, explicó. No le gustan las multitudes ni el ruido. Los músicos empezaron a tocar una animada contradanza. Lucas le tendió la mano. ¿Me concede este baile? A diferencia del vals más formal de la fiesta de la iglesia, la contradanza requería que se unieran a una fila de bailarines, separándose y juntándose en un patrón. Genevieve se encontró riendo mientras Lucas la hacía girar, sus fuertes manos firmes en su cintura. «Está preciosa esta noche», dijo él durante un momento tranquilo cuando el baile los juntó. El cumplido, dicho de su manera directa, hizo que sus mejillas se sonrojaran de placer. «Gracias. Usted también está muy guapo». A medida que avanzaba la noche, Genevieve se dio cuenta de que estaban llamando la atención. La señora Halcombe susurraba detrás de su abanico a varias otras mujeres, lanzando miradas de desaprobación en su dirección. «La gente vuelve a hablar», le murmuró a Lucas mientras caminaban hacia la mesa de refrescos después de otro baile. «Que hablen», dijo él sin preocuparse. «Ahora es una maestra respetada. Difícilmente pueden oponerse a que baile en un festival público. No es solo el baile», dijo ella con cuidado. «Es con quién estoy bailando, varias veces». Lucas dejó de caminar y se volvió para mirarla. «¿Le molesta lo que piensen?» Genevieve consideró la pregunta seriamente. «Antes sí. Después de la subasta, sentí que tenía que demostrar que era digna de respeto de nuevo. Pero ahora…» Lo miró directamente a los ojos. «Ahora me doy cuenta de que me importa más lo que piensan ciertas personas que otras. ¿Y qué cree que pienso yo de usted, Genevieve?»
preguntó él con voz baja. La franqueza de la pregunta la tomó por sorpresa. Yo no lo sé, admitió. Lucas pareció que iba a decir algo más, pero fueron interrumpidos por uno de sus peones que se acercaba con un mensaje urgente sobre un problema en el rancho. Lo siento, se disculpó Lucas. Tengo que irme. Por supuesto, dijo ella, tratando de ocultar su decepción. Él dudó, luego se inclinó más hacia ella. Esta conversación no ha terminado. ¿Puedo visitarla mañana después de la iglesia? Su corazón se aceleró ante la petición formal. Sí, me gustaría. Con una inclinación de su sombrero, se fue, dejando a Genevieve preguntándose qué podría haber dicho si no los hubieran interrumpido. Al día siguiente, Genevieve se sentó en la iglesia, escuchando a medias el sermón, mientras se preguntaba qué quería discutir Lucas. Él no había asistido al servicio, lo cual no era inusual. Rara vez venía al pueblo los domingos, a menos que hubiera un evento social. Después de la iglesia, regresó a la escuela para preparar el almuerzo. Sus nervios le dificultaban concentrarse en tareas sencillas. Exactamente a las 2 en punto, llamaron a su puerta. Lucas estaba en su porche, sombrero en mano, con una camisa limpia y sus botas buenas. Señora Fairchild, la saludó formalmente. Señor Taylor, respondió ella, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Por favor, pase. Su pequeña vivienda de repente parecía estrecha con su alta figura dentro. Señaló la mesa. ¿Le gustaría un poco de café? Estaría bien. Gracias. Mientras se ocupaba de la cafetera, era muy consciente de que él la observaba. Cuando finalmente puso las tazas y se sentó frente a él, la tensión entre ellos era palpable. Quería continuar nuestra conversación, le recordó ella cuando él permaneció en silencio. Lucas miró su taza de café por un momento, luego la miró directamente a los ojos. Nunca he sido bueno con las palabras, Genevieve. Soy un hombre de hablar claro. Siempre he apreciado su franqueza, le aseguró ella. Él asintió, pareciendo reunir sus pensamientos. Cuando te vi por primera vez en esa subasta, actué por instinto. No podía soportar ver la vida de otra mujer destruida como la de mi hermana. Lo entiendo, dijo ella en voz baja. Pero después de ese día, hizo una pausa, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. Después de ese día, se trataba de ti. No solo de lo que te pasó, sino de quién eres. El corazón de Genevieve comenzó a latir más rápido. Te he visto reconstruir tu vida estos últimos meses, continuó. He visto tu dignidad, tu resiliencia, tu amabilidad, la forma en que cuidas a tus alumnos, la forma en que acogiste a Miguel sin dudarlo. Lucas, dijo ella usando su nombre de pila por primera vez, ¿qué estás tratando de decir? Él extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella. Estoy diciendo que me importas, Genevieve, más de lo que esperaba, más de lo que podría ser prudente. La simple declaración le cortó la respiración. ¿Por qué no sería prudente? Acabas de recuperar tu independencia, has construido una vida para ti. Y yo, dudó. Tengo fama de ser reservado. El rancho ocupa todo mi tiempo y atención. ¿Son esas las únicas razones?, preguntó ella, sintiendo que había más. El agarre de Lucas en su mano se tensó ligeramente. He estado solo mucho tiempo, por elección. Después de lo que le pasó a mi hermana, yo me cerré, me concentré en construir el rancho. Era más seguro así. Más seguro que preocuparme por alguien que podría ser arrebatado de mi lado, como mis padres, como Caroline. La cruda honestidad en su voz tocó algo profundo dentro de ella. Genevieve giró su mano en la de él para que sus palmas se encontraran. La vida no ofrece garantías, Lucas, para ninguno de nosotros. No, asintió él, no las ofrece. Entonces, ¿qué estás proponiendo?, preguntó ella directamente. Un atisbo de sonrisa apareció en sus labios ante su franqueza. Me gustaría cortejarte como es debido, Genevieve, si estás dispuesta. La alegría floreció en su pecho. Estoy dispuesta, dijo ella simplemente. Muy dispuesta. La sonrisa que se extendió por su rostro lo transformó, llegando a sus ojos y suavizando las líneas de su cara. Llevó la mano de ella a sus labios y le dio un beso en los nudillos.
un gesto tan inesperadamente tierno que le hizo llorar. Hay algo que deberías saber, dijo él, su expresión volviéndose seria de nuevo. Si hacemos esto, si nos cortejamos, la gente hablará más que nunca. Podría dificultarte las cosas en la escuela. Que hablen, dijo ella, repitiendo su anterior desdén. Soy una buena maestra. Eso es lo que importa. Lucas estudió su rostro, sus ojos azules cálidos de afecto. Eres una mujer extraordinaria, Genevieve Fairchild. Durante los 2 meses siguientes, Lucas cortejó a Genevieve con la misma determinación silenciosa que ponía en todo. Iba al pueblo todos los domingos después de la iglesia para llevarla a salidas formales. Paseos en su calesa por el río, picnics a la sombra de los robles, visitas a pueblos vecinos para conciertos o conferencias. Para sorpresa de Genevieve, la reacción del pueblo a su noviazgo fue mixta, pero no abrumadoramente negativa. Algunos, como la señora Holcomb, resoplaban con desaprobación, pero otros parecían complacidos de ver al ranchero solitario finalmente mostrar interés en algo más que su ganado. Le has hecho bien a Taylor, comentó el sheriff Tanner un día cuando se encontró con Genevieve fuera de la tienda general. Hacía tiempo que no sonreía tanto. El doctor Bennett expresó sentimientos similares. Ahora asiste a las reuniones del Consejo Municipal con regularidad. Incluso se ofreció a organizar los ensayos del desfile de Navidad en su rancho este año. Lucas estaba cambiando, abriéndose no solo a Genevieve, sino a la comunidad en general. Empezó a asistir a los servicios religiosos con ella los domingos. Donó madera para reparar el tejado de la escuela y ofreció trabajo en su rancho a 2 de los alumnos mayores de Genevieve que necesitaban ayudar a sus familias. En cuanto a Genevieve, se encontró enamorándose más profundamente de Lucas a medida que conocía al hombre detrás del exterior reservado. Descubrió su seco sentido del humor, su pasión por los libros y el aprendizaje, su inquebrantable sentido de la justicia y su trato amable con los animales y los niños. Una fresca tarde de noviembre, Lucas la llevó a un lugar especial en su rancho, una ladera con vistas al valle, con el arroyo White Rock serpenteando a través de él como una cinta de plata. Los robles ardían con los colores del otoño, y el aire era claro y fresco. Esto es precioso, dijo Genevieve, contemplando el valle desde el asiento de la calesa. Entiendo por qué amas esta tierra. No era gran cosa cuando la compré, admitió Lucas. El dueño anterior la había dejado en la ruina, pero vi su potencial. Como viste el mío, dijo ella en voz baja, con comprensión en su voz. Él tomó su mano. Yo no te di potencial, Genevieve. Ya lo tenías. Solo rompí un trozo de papel. Fue más que eso, insistió ella. Me diste una oportunidad cuando otros no lo harían. Lucas la ayudó a bajar de la calesa y extendió una manta bajo un roble. Se sentaron uno al lado del otro, mirando el rancho. He estado pensando, dijo él después de un cómodo silencio, sobre el futuro. ¿Ah, sí? Preguntó ella, con el corazón acelerado. La vivienda de la escuela es pequeña, y el tejado todavía gotea cuando llueve fuerte. Genevieve sonrió. ¿Está criticando mi hogar, señor Taylor? No, señora, dijo él seriamente. Estoy sugiriendo que podría considerar uno diferente. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. A Genevieve se le cortó la respiración cuando la abrió, revelando un delicado anillo de oro con un solo diamante. Era de mi madre, explicó Lucas, con la voz ronca por la emoción. Mi padre se lo dio cuando se casaron. Lo he guardado todos estos años, esperando a la persona adecuada. Genevieve completó cuando él se detuvo. Para ti, dijo él simplemente. Aunque no lo supe hasta que te vi de pie en esa plaza del pueblo, con la cabeza alta a pesar de todo. Los ojos de Genevieve se llenaron de lágrimas mientras Lucas tomaba su mano. Te amo, Genevieve Fairchild, dijo él, sus ojos azules intensos de sentimiento. Amo tu coraje, tu amabilidad, tu inteligencia. Amo la forma en que me desafías y me haces querer ser un hombre mejor. ¿Te casarías conmigo? Sí, susurró ella, mientras las lágrimas se derramaban. Sí, Lucas, me casaré contigo. Él le deslizó el anillo en el dedo, luego le tomó el rostro entre las manos y la besó. Su primer beso, tierno y dulce, lleno de promesas. Cuando finalmente se separaron, ambos un poco sin aliento, Genevieve apoyó su frente en la de él.
Yo también te amo, dijo, más de lo que creía posible después de todo lo que pasó. Lucas la rodeó con sus brazos, abrazándola con fuerza. Quiero darte la vida que mereces, prometió. No solo seguridad, sino felicidad. Ya lo has hecho, le aseguró ella. Se casaron en Nochebuena en la pequeña iglesia de Del Río, decorada con ramas de pino y cintas rojas para la festividad. Casi todo el pueblo asistió, la curiosidad superando cualquier desaprobación persistente sobre la pareja. Genevieve llevaba un nuevo vestido de satén marfil con el velo de encaje de la madre de Lucas. Lucas, normalmente tan cómodo en la silla de montar, parecía incómodamente formal, pero innegablemente guapo con su traje negro. El doctor Bennett fue el padrino de Lucas, mientras que la señora Wilson, que se había convertido en una querida amiga de Genevieve, fue su dama de honor. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, el beso de Lucas fue más contenido que en la ladera, pero sus ojos transmitían todo el amor y la promesa que Genevieve podría haber esperado. El ayuntamiento se había transformado para la recepción, con mesas cargadas de comida y una pequeña banda tocando música alegre. Incluso la señora Holcomb parecía haber suavizado su postura, ofreciendo una rígida felicitación a la nueva señora Taylor. Nunca pensé que vería el día en que Lucas Taylor se casara, comentó el sheriff Tanner mientras estrechaba la mano de Lucas. Te ha ido bien. Mejor de lo que merezco, asintió Lucas, sus ojos buscando a Genevieve al otro lado de la sala. Al caer la noche, Lucas y Genevieve partieron hacia el rancho White Rock en una calesa decorada con cintas y latas por la gente del pueblo. La casa del rancho había sido preparada para su llegada por los Ortiz, con un fuego crepitando en el hogar y velas encendidas por todas las habitaciones. Bienvenida a casa, señora Taylor, dijo Lucas mientras la llevaba en brazos por el umbral. Genevieve miró a su alrededor el cómodo salón lleno de libros. Es perfecto, dijo, y lo decía en serio. La casa era más grande de lo que esperaba, sólidamente construida y bien mantenida, con muebles sencillos pero de buena calidad. Necesita un toque femenino, admitió Lucas. Los Ortiz la han mantenido limpia, pero nunca ha sido realmente un hogar. Lo convertiremos en uno juntos, prometió ella. Más tarde esa noche, en la intimidad de su dormitorio, Genevieve descubrió otra faceta de su marido, una ternura y una pasión que le quitaron el aliento. Warren nunca había sido un amante considerado, tratando su lecho matrimonial como un derecho en lugar de un placer compartido. Pero Lucas era diferente, atento a sus respuestas, gentil pero apasionado en su forma de hacer el amor. Después, tumbada en sus brazos, Genevieve se sintió verdaderamente en paz por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Nunca pensé que podría volver a ser tan feliz, murmuró contra su pecho. Lucas le acarició el pelo, su voz profunda de emoción. Cuando te vi en esa subasta, solo pretendía corregir un error. Nunca imaginé que te convertirías en mi esposa, mi compañera. Le besó la frente, mi corazón. Los meses de invierno pasaron en un torbellino de felicidad, mientras Genevieve se adaptaba a su doble papel de esposa de ranchero y maestra. Lucas había insistido en que siguiera enseñando si lo deseaba, y el Consejo Municipal había accedido, aunque algunos levantaron las cejas ante el arreglo poco convencional. Cada mañana Lucas la llevaba a la escuela en la calesa antes de ocuparse de sus asuntos en el rancho, y luego regresaba a recogerla por la tarde. En los días en que el trabajo del rancho lo llevaba más lejos, Josiah o uno de los otros peones la llevaban en su lugar. La casa del rancho se transformó bajo la influencia de Genevieve. Aportó color y calidez a las habitaciones con cortinas, colchas y jarrones de flores silvestres. Organizó adecuadamente los queridos libros de Lucas y añadió su propia colección más pequeña. Los Ortiz, inicialmente recelosos de tener una señora en la casa después de años de servir solo a Lucas, pronto llegaron a adorarla por su trato respetuoso y su genuino interés en sus vidas. La primavera trajo nuevos desafíos y alegrías. El ganado necesitaba ser marcado. Las cercas requerían reparación después de las tormentas de invierno y nacieron nuevos terneros.
Genevieve se encontró aprendiendo aspectos de la vida en el rancho que nunca había imaginado, desde ayudar en el parto de un ternero hasta gestionar las cuentas del rancho. Una tarde de finales de abril, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol, Lucas tomó su mano. He estado pensando en ampliar el rancho, dijo. La propiedad de los Jenkins al este está en venta. Nos daría mejor acceso al agua y otras 1000 acres de pasto. Genevieve sonrió ante su uso de nos y nuestro. En los meses transcurridos desde su matrimonio, Lucas la había convertido verdaderamente en su compañera en todo. ¿Podemos permitírnoslo?, preguntó ella de forma práctica. Si somos cuidadosos durante un par de años, sí. Dudó, pero significaría más trabajo, más responsabilidad. ¿Te preocupa asumir demasiado? El pulgar de Lucas trazó círculos en su palma. Me preocupa quitarte tiempo a ti, a nuestra familia. La palabra familia quedó flotando entre ellos de forma significativa. Aún no habían hablado explícitamente de tener hijos, aunque ambos suponían que los tendrían algún día. Creo que deberíamos hacerlo, dijo Genevieve con decisión. Si es una buena inversión para nuestro futuro, deberíamos aprovechar la oportunidad. Lucas estudió su rostro a la luz del crepúsculo. ¿Te he dicho últimamente cuánto te amo? Sí, se rió ella, pero nunca me canso de oírlo. La atrajo a su regazo, rodeando su cintura con los brazos. Te amo, Genevieve Taylor. Y yo te amo a ti, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Cada día más. A medida que se acercaba el verano, Genevieve comenzó a sospechar lo que podrían significar la fatiga persistente y las náuseas matutinas. Confirmó sus sospechas con el doctor Bennett antes de compartir la noticia con Lucas. Eligió una noche tranquila, cuando estaban solos en el salón. Lucas leía informes del comprador de ganado en San Antonio, mientras ella remendaba una de sus camisas. Lucas, dijo, dejando a un lado su costura, tengo algo que decirte. Él levantó la vista, inmediatamente atento. ¿Qué es? El doctor Bennett dice que daremos la bienvenida a un nuevo miembro a nuestra familia alrededor de Navidad. Por un momento, Lucas se quedó mirándola, procesando sus palabras. Luego su rostro se transformó con una alegría tan pura que hizo llorar a Genevieve. ¿Un bebé?, preguntó, su voz susurrando con asombro. Vamos a tener un bebé, asintió ella, sonriendo a través de las lágrimas. ¿Un bebé de Navidad? Lucas se arrodilló junto a su silla en un instante, sus manos cubriendo suavemente su vientre a un plano. Nunca pensé, empezó, luego se detuvo, abrumado por la emoción. ¿Nunca pensaste que? Le animó ella suavemente. Después de mis padres, mi hermana. Nunca pensé que volvería a tener una familia, admitió. Había aceptado estar solo, y ahora la miró, sus ojos azules brillando. Ahora te tengo a ti, y pronto a nuestro hijo. La tomó en sus brazos, abrazándola como si fuera lo más precioso del mundo. Gracias, susurró contra su pelo, por devolverme lo que creía perdido para siempre. La noticia del embarazo de Genevieve se extendió rápidamente por Del Río. La junta escolar aceptó a regañadientes que podía enseñar hasta noviembre, siempre que el doctor Bennett la declarara apta para continuar. Se hicieron planes para que una maestra sustituta se hiciera cargo durante el resto del trimestre y posiblemente la primavera, dependiendo de los deseos de Genevieve después de la llegada del bebé. Lucas se volvió aún más protector, insistiendo en contratar ayuda extra en el rancho para poder estar disponible para llevar a Genevieve a la escuela cada día. Inspeccionó personalmente la calesa para asegurarse de que proporcionara el viaje más suave posible por los caminos a veces accidentados, y comenzó a construir una cuna para el bebé en su taller por las noches. En septiembre, justo cuando Genevieve empezaba a mostrarse visiblemente, un visitante inesperado llegó al rancho White Rock. Lucas estaba fuera revisando la nueva propiedad que habían adquirido durante el verano, y Genevieve estaba sola en la casa, excepto por la señora Ortiz en la cocina. Un carruaje se detuvo en el patio y un hombre mayor de aspecto distinguido bajó. Genevieve fue a la puerta, curiosa por el visitante. ¿Puedo ayudarle?, preguntó desde el porche. El hombre se quitó el sombrero, revelando un cabello plateado y rasgos que parecían vagamente familiares.
Busco a Lucas Taylor, dijo. Me dijeron que este es su rancho. Lo es, confirmó Genevieve. Soy su esposa, Genevieve. Lucas está revisando el rango pero debería volver para la cena. ¿Le gustaría esperar? El hombre la estudió con interés. Su esposa. No sabía que Lucas se había casado. Sonrió, la expresión calentando sus rasgos severos. Sí, me gustaría esperar si no es molestia. Genevieve lo invitó a entrar, ofreciéndole un refresco. Mientras servía el té en el salón, estudió al visitante más de cerca. Había algo en la forma de su mandíbula, en el azul de sus ojos. Perdone, dijo de repente, ¿pero es usted pariente de mi marido? El hombre dejó su taza de té. Soy su tío, Richard Taylor, el que lo acogió después de la muerte de sus padres. Los ojos de Genevieve se abrieron de sorpresa. Lucas rara vez hablaba de su tío, y cuando lo hacía era con una mezcla de respeto y resentimiento que ella nunca había entendido del todo. Es un placer conocerle, señor Taylor, dijo ella educadamente. Lucas no suele hablar de su familia. No, no me imagino que lo haga. La expresión de Richard se volvió arrepentida. Tuvimos un desacuerdo hace muchos años. He venido a intentar hacer las paces. Antes de que Genevieve pudiera responder, oyeron el sonido de caballos en el patio. Minutos después, Lucas entró en la casa, llamándola por su nombre. En el salón, respondió ella. Tienes una visita. Lucas apareció en la puerta, todavía polvoriento del viaje. Se quedó helado al ver a Richard. Su expresión se cerró de una manera que Genevieve no había visto desde sus primeros encuentros. Tío Richard, dijo secamente, esto es inesperado. Richard se levantó. Lucas, te ves bien. Un silencio incómodo se instaló. Genevieve miró entre los dos hombres, sintiendo la tensión que crepitaba en el aire. Les daré un poco de privacidad, dijo, empezando a levantarse. No. La voz de Lucas fue cortante. La suavizó de inmediato. Quédate, Genevieve, por favor. Se movió para pararse junto a su silla, su mano descansando protectoramente en su hombro. ¿Qué te trae por aquí después de todos estos años? El tío Richard suspiró. Me estoy haciendo viejo, Lucas. Cuando un hombre llega a mi edad, empieza a pensar en arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. ¿Y qué es exactamente lo que crees que hay que arreglar? Preguntó Lucas, con un tono cuidadosamente neutral. Me equivoqué, dijo Richard simplemente. Sobre Caroline, sobre que te fueras de San Luis, sobre todo. La mano de Lucas se apretó en el hombro de Genevieve. Ella extendió la mano para cubrirla con la suya, ofreciéndole un apoyo silencioso. Es un poco tarde para eso, dijo Lucas, su voz tensa por la emoción reprimida. Caroline ya no está, desde hace 15 años. Lo sé. El rostro de Richard mostraba un dolor genuino. No te escuché cuando intentaste decirme lo que le estaba pasando. Fui demasiado orgulloso, demasiado preocupado por las apariencias. Para cuando me di cuenta de mi error, te había sido. Y ella se detuvo, incapaz de terminar. Genevieve sintió a Lucas temblar ligeramente. Le apretó la mano y él respiró hondo. ¿Por qué ahora?, le preguntó a su tío. ¿Por qué venir a buscarme después de tanto tiempo? Richard sacó un sobre del bolsillo de su abrigo. Recibí esto hace 2 meses de un abogado en San Antonio. Lucas tomó el sobre con cansancio. Dentro había un giro bancario por una suma considerable junto con una breve nota. Richard Taylor. Esto representa la parte de su sobrino en el negocio familiar, con intereses. Puede que no lo quiera, pero es suyo por derecho. Lucas Taylor, Rancho White Rock, Del Río, Texas. Lucas miró los papeles, luego a su tío. Viniste por el dinero. Vine porque me demostró que seguía siendo el hombre honorable que tu padre crió, corrigió Richard. Podrías haberte quedado con ese dinero, haber afirmado que se perdió en malas inversiones o no haberlo reconocido nunca. En cambio, me localizaste y devolviste lo que sentías que no era tuyo, aunque no habíamos hablado en 15 años. Genevieve miró a su marido, la comprensión amaneciendo. Lucas nunca había mencionado dinero familiar o un negocio en San Luis. ¿Cuánto de su pasado le había ocultado? La compañía naviera Taylor prosperó después de que te fueras, continuó Richard.
mejor de lo que nadie esperaba. Las inversiones de tu padre dieron sus frutos generosamente. Como su único hijo, la mitad era tuya por derecho. No quería tener nada que ver con eso, dijo Lucas con firmeza. No después de lo que le pasó a Caroline. Richard asintió con tristeza. Lo sé, y ese fue mi fracaso. No ver lo que ese hombre le estaba haciendo. No creerte cuando intentaste advertirme. Genevieve no pudo soportar más la confusión. Lucas, dijo en voz baja, ¿qué pasó exactamente con Caroline? Nunca me has contado la historia completa. Lucas la miró, el conflicto evidente en sus ojos. Finalmente, se sentó en la silla junto a la de ella, todavía sosteniendo su mano. Después de que nuestros padres murieran, el tío Richard nos acogió. Empezó. Era un hombre de negocios exitoso en San Luis, respetado, rico. Caroline tenía 16 años. Yo tenía 14. Estábamos de duelo, pero nos adaptamos. Miró a su tío. Richard hizo lo mejor que pudo por nosotros, a su manera. Richard asintió en reconocimiento, pero permaneció en silencio. Cuando Caroline cumplió 20 años, conoció a James Harrington. Era de buena familia, encantador, guapo. El tío Richard aprobó la unión. La voz de Lucas se endureció, pero yo vi a través de él. Vi cómo cambiaba cuando nadie más estaba cerca, cómo la controlaba, la aislaba de sus amigos. Estaba ciego, admitió Richard. La familia de Harrington tenía conexiones que yo quería para el negocio. Me negué a ver lo que estaba pasando justo delante de mí. Se casaron, continuó Lucas. Y en un año, Caroline era una sombra de sí misma. Luego James se metió en el juego, lo perdió todo. Cuando murió en una pelea de bar, sus acreedores vinieron a por Caroline. Genevieve le apretó la mano, entendiendo ahora por qué su situación lo había afectado tan profundamente. Yo estaba en Kansas City por negocios cuando ocurrió, continuó Lucas, su voz hueca. Para cuando volví, la habían obligado a firmar un contrato de trabajo con uno de los acreedores de James, un hombre que siempre le había echado el ojo. Él, Lucas vaciló, abusó de ella, terminó Richard en voz baja, terriblemente. Y cuando Lucas intentó comprar el contrato, me negué a proporcionar el dinero. Creía que era una cuestión de honor que las deudas debían pagarse. ¡Honor! La voz de Lucas se quebró con una vieja ira. ¿Qué honor había en enviar a mi hermana a ese monstruo? Ninguno, admitió Richard. Me equivoqué, Lucas, tan terriblemente equivocado. Y para cuando me di cuenta, Caroline se había quitado la vida y tú habías desaparecido. La habitación se quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. El corazón de Genevieve se dolió por Lucas, por el joven que había perdido a su hermana y luego se había aislado de la única familia que le quedaba. Te busqué, dijo Richard finalmente. Durante años. Luego recibí tu giro bancario hace 2 meses. Me llevó un tiempo localizarte específicamente, pero aquí estoy. Lucas se reclinó en su silla, su rostro indescifrable. ¿Qué quieres de mí, tío? Nada que no quieras dar, respondió Richard. Una oportunidad de conocerte de nuevo, de conocer a tu esposa. Sus ojos se posaron en Genevieve, notando su estado por primera vez. Y a tu hijo cuando llegue. Lucas guardó silencio durante un largo momento. Luego miró a Genevieve, algo vulnerable en sus ojos. Oh, sí, y una pregunta silenciosa. Ella asintió ligeramente, animándolo. Puedes quedarte a cenar, dijo Lucas finalmente. Más allá de eso no hago promesas. Fue una pequeña concesión, pero Richard la aceptó con gratitud. Gracias. Esa noche, durante una comida preparada por la señora Ortiz, la conversación fue forzada, pero civilizada. Richard compartió noticias de San Luis y de antiguos conocidos de la familia. Lucas habló del rancho y de sus planes de expansión. Genevieve observó a su marido con atención, viendo el conflicto en su interior, el deseo de mantener su ira y la igualmente fuerte atracción hacia la reconciliación. Cuando Richard se preparaba para irse a su hotel en el pueblo, se detuvo en el porche. He vendido el negocio, le dijo a Lucas. Conseguí un buen precio por él. Soy demasiado viejo para dirigirlo, y sin hijos propios, se encogió de hombros. El dinero es tuyo si lo quieres. Si no,
Lo donaré a la caridad en nombre de Caroline. Lucas se mantuvo rígido, su rostro impasible. No necesito el dinero. No, ya veo que no. Richard miró alrededor de la casa del rancho, los edificios bien mantenidos, el ganado sano en la distancia. Has construido algo bueno aquí, Lucas. Tu padre estaría orgulloso. Algo en la expresión de Lucas se suavizó ligeramente. Gracias por venir, tío Richard. Que tengas un buen viaje de vuelta a San Luis. En realidad, dijo Richard, he comprado una casa en San Antonio. A mi edad, los inviernos en Missouri se estaban volviendo demasiado duros. Pensé, pensé que quizás estar más cerca nos daría la oportunidad de conocernos de nuevo. Si estás dispuesto. Lucas no respondió directamente. Buenas noches, tío, dijo. Su tono no era cruel, pero tampoco alentador. Después de que Richard se fuera, Genevieve y Lucas se sentaron en el columpio del porche en silencio, viendo las estrellas aparecer en el claro cielo de Texas. ¿Estás enfadado porque no te conté lo de mi familia?, preguntó Lucas finalmente. ¿Lo del dinero? Genevieve apoyó la cabeza en su hombro. No. Todos tenemos partes de nuestro pasado que son difíciles de compartir, pero me alegro de saberlo ahora. Lo dejé todo atrás cuando vine al oeste, explicó él. El dinero, el nombre, las conexiones. Quería construir algo propio, algo honesto. Y lo has hecho, le aseguró ella. Pero Lucas, es tu única familia. Tú eres mi familia, dijo él con firmeza, su mano moviéndose para descansar en su creciente vientre. Tú y nuestro hijo. Sí, asintió ella, pero nuestro hijo merece conocer a su tío abuelo, y tú mereces la oportunidad de sanar esa vieja herida. Lucas suspiró, su aliento cálido contra su pelo. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Siempre he sido sabia, bromeó ella. Tú eras demasiado terco para darte cuenta. Él se rió, el sonido retumbando en su pecho. Lo pensaré, prometió. Sin garantías, pero lo pensaré. A medida que pasaban los meses y avanzaba el embarazo de Genevieve, Lucas hizo más que pensar en la reconciliación con su tío. Richard visitó el rancho varias veces, inicialmente para conversaciones breves y algo incómodas, luego para visitas más largas. Para noviembre, cuando Genevieve abandonó a regañadientes sus deberes de enseñanza, los dos hombres habían establecido una relación cautelosa. Está trayendo muebles de la casa de San Luis para la habitación del bebé, le dijo Lucas a Genevieve una noche mientras estaban sentados junto al fuego. Mi vieja cuna, al parecer, y algunas otras cosas que pertenecían a mis padres. Eso es maravilloso, dijo Genevieve, notando la mezcla de emociones en el rostro de su marido. ¿Cómo te sientes al respecto? Lucas consideró la pregunta. Extraño, admitió. Durante tanto tiempo cerré esa parte de mi vida, pero ahora puso la mano en su vientre redondeado, sonriendo mientras el bebé pateaba contra su palma. Ahora quiero que nuestro hijo sepa de dónde viene. Todo, lo bueno y lo malo. El invierno llegó temprano ese año, con una ola de frío a finales de noviembre que congeló el arroyo y cubrió el rancho con una capa de escarcha. Genevieve, embarazada, se encontró confinada en la casa más a menudo de lo que le gustaba. Lucas insistió en tener a uno de los peones cerca cada vez que tenía que irse, preocupado de que pudiera necesitar ayuda. Estoy embarazada, no indefensa, protestó cuando él dispuso que Josiah se quedara en la barraca más cercana a la casa principal mientras Lucas asistía a una subasta de ganado en San Antonio. Compláceme, dijo él, besándole la frente. Es mi trabajo preocuparme por ti. Y el mío decirte cuándo estás siendo ridículo, replicó ella, pero con una sonrisa que quitó el aguijón a sus palabras. Lucas debía regresar el 15 de diciembre, 10 días antes de Navidad, y lo que el doctor Bennett estimaba eran 2 semanas antes de que llegara el bebé. Pero en la noche del 14, una feroz tormenta de invierno llegó del norte, trayendo vientos aulladores y varias pulgadas de nieve, algo inusual para esa parte de Texas. Genevieve se paró junto a la ventana, observando la nieve arremolinada con preocupación. No viajará con este tiempo, le dijo a la señora Ortiz, que preparaba la cena. Se quedará en San Antonio hasta que pase. Sí, señora, asintió la señora Ortiz. El señor Taylor es un hombre inteligente.
Estará a salvo. Pero a medida que avanzaba la noche y la tormenta se intensificaba, Genevieve no podía quitarse la preocupación. Lucas había prometido estar en casa al día siguiente, y era un hombre que cumplía sus promesas, pasara lo que pasara. Tenía razón en preocuparse. Justo después de la medianoche, la despertó el sonido de un alboroto en el patio. Envolviéndose en una bata, bajó las escaleras con cuidado y encontró a Josiah y al señor Ortiz ayudando a un Lucas medio congelado a entrar en la casa. ¡Lucas!, jadeó corriendo hacia adelante tan rápido como su estado se lo permitía. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? Solo frío, logró decir entre dientes castañeteantes. Su rostro estaba pálido bajo su barba, que estaba cubierta de hielo. El caballo se asustó con la tormenta, me tiró. Tuve que caminar los últimos kilómetros. Llévenlo junto al fuego, ordenó Genevieve, el miedo haciendo su voz aguda. Señora Ortiz, agua caliente y mantas. Josiah, ayúdame a quitarle esta ropa congelada. Trabajando juntos, despojaron a Lucas de sus prendas exteriores cubiertas de hielo y lo envolvieron en mantas calientes junto al fuego crepitante. La señora Ortiz trajo café caliente con whisky, que Lucas bebió agradecido. De todas las cosas tontas e imprudentes, regañó Genevieve una vez que estuvo segura de que no estaba gravemente herido. Viajar en una ventisca, podrías haber muerto congelado. Prometí que estaría en casa, dijo Lucas, algo de color volviendo a su rostro mientras se calentaba. No esperaba que la tormenta golpeara tan rápido. Estaba a medio camino cuando empeoró. ¿Y de qué serviría tu promesa si te encontráramos congelado en un montón de nieve? Estaba enfadada porque había tenido miedo, y ambos lo sabían. Lucas le tomó la mano. Siento haberte preocupado, dijo más seriamente, pero ya estoy en casa, a salvo. El bebé eligió ese momento para dar una patada particularmente fuerte. Genevieve hizo una mueca, luego sonrió. A pesar de sí misma, tu hijo es aparentemente tan terco como tú. Por la mañana Lucas se había recuperado de su terrible experiencia, aunque Genevieve insistió en que descansara durante el día. La tormenta había pasado, dejando el rancho cubierto por una prístina manta de nieve que brillaba bajo el sol de invierno. Es precioso, dijo Genevieve, mirando el paisaje transformado desde el porche, envuelta en un pesado chal. Lucas, de pie detrás de ella con los brazos alrededor de su cintura, sus manos descansando en su vientre, asintió de acuerdo. Casi hace que valga la pena casi morir congelado. Ella le dio un codazo suave. No bromees con eso. Estaba aterrorizada. Lo sé, le besó la parte superior de la cabeza. Lo siento, pero necesitaba llegar a casa contigo y el pequeño. La próxima vez, confía en que preferimos que llegues un día tarde a que no llegues nunca, le amonestó. El bebé llegó en Nochebuena, exactamente un año después de su boda. El parto comenzó en las primeras horas de la mañana, despertando a Genevieve con dolores agudos que no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba sucediendo. Lucas jadeó, sacudiéndole el hombro. Es la hora. Él se despertó al instante, sus ojos muy abiertos con una mezcla de emoción y miedo. ¿Estás segura? Es pronto. Muy segura, confirmó ella mientras otra contracción la atenazaba. Lucas entró en acción, enviando a Josiah al pueblo a buscar al doctor Bennett, mientras la señora Ortiz preparaba el dormitorio. A media mañana, Genevieve estaba en pleno parto, con Lucas negándose a dejar su lado a pesar de la sugerencia del médico de que esperara abajo. Me quedo, dijo firmemente, sosteniendo la mano de Genevieve mientras ella superaba otra contracción. Me necesita. El doctor Bennett se encogió de hombros. Como quieras. La mayoría de los hombres prefieren estar en otro lugar para esta parte. No soy como la mayoría de los hombres, respondió Lucas, sin apartar la vista del rostro de Genevieve. Después de horas de parto, mientras el sol de invierno se ponía en Nochebuena, su hija llegó al mundo con un llanto vigoroso que inmediatamente hizo llorar a Lucas. Una niña, anunció el doctor Bennett, limpiando rápidamente a la bebé antes de ponerla en los brazos de Genevieve. Una niña hermosa y sana. Genevieve miró el pequeño rostro rojo, abrumada por el amor. «Hola, pequeña», susurró. «Te hemos estado esperando». Lucas se sentó en el borde de la cama,
su rostro un estudio de asombro mientras contemplaba a su esposa e hija. Extendió un dedo tentativo para tocar la pequeña mano del bebé. «Es perfecta», suspiró. «¿Cómo la llamarán?», preguntó el doctor Bennett mientras guardaba sus cosas. Genevieve miró a Lucas. Habían discutido nombres, pero no habían tomado una decisión final. «Caroline», dijo en voz baja. «Caroline Rose Taylor». Los ojos de Lucas se llenaron de lágrimas. «¿Estás segura?». «Muy segura», confirmó Genevieve. «Debería ser recordada con alegría, no solo con tristeza». Lucas se inclinó y la besó tiernamente. «Gracias», susurró contra sus labios. Esa noche, mientras Genevieve descansaba con el bebé a su lado en la cuna que el tío Richard había traído de San Luis, Lucas se sentó en una silla junto a la cama, sin querer dejarlas ni para dormir. «Deberías descansar», le dijo Genevieve, aunque en secreto se alegraba de su presencia. «Lo haré», prometió. «Solo quiero mirarlas un poco más». A la suave luz de la lámpara, Genevieve estudió el rostro de su marido. El rostro que había sido un extraño para ella hacía solo 18 meses en la plaza de Del Río. Vio en él todo el amor, toda la esperanza, todo el futuro que construirían juntos. «¿Alguna vez piensas en ese día?», preguntó en voz baja. «La subasta». Lucas asintió, sus ojos en su hija dormida. «A menudo». «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí? ¿Que romper ese contrato nos llevaría a esto?». «No», admitió. «Solo sabía que tenía que hacer algo, que no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo se repetía la historia». Se movió de la silla para sentarse a su lado en la cama. «Pero doy gracias a Dios todos los días por haber estado allí, por haber tenido los medios para actuar». Genevieve buscó su mano. «Yo también». Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y delicada. Nada que ver con la ventisca de días antes. Espolvoreó el rancho con un blanco fresco, cubriendo las huellas de los animales y suavizando el paisaje en una belleza prístina. Adentro, una familia que había nacido del azar, la amabilidad y el amor, dormía pacíficamente, segura en el conocimiento de que algunas deudas nunca podrían pagarse, ni estaban destinadas a hacerlo. Algunas acciones, como romper un contrato que habría atado la libertad de una mujer, no estaban destinadas a crear una obligación, sino a liberarla. Y en esa liberación, Lucas y Genevieve habían encontrado algo que ninguno de los dos esperaba. Un amor tan vasto como el cielo de Texas y tan duradero como la tierra bajo él. Al amanecer el nuevo año, trayendo consigo nuevos comienzos y promesas, la familia Taylor prosperó. Genevieve, Lucas y la pequeña Caroline Rose enfrentaron su futuro juntos. Un futuro construido no sobre contratos o deudas, sino sobre elección, respeto y un amor perdurable. Y en Del Río la gente todavía hablaba a veces de ese día en la plaza del pueblo, cuando un ranchero solitario rompió un contrato y liberó a una mujer, sin saber nunca que, al hacerlo, se estaba liberando a sí mismo también.